Mi predicación se llama ¿Cómo debemos actuar? Y quiero comentarte, ¿no?, que hay dos temas controversiales que están en la mesa de la opinión pública. En estas últimas semanas han estado muy en boga. De hecho, en los últimos años, ¿verdad?, se ha puesto de moda estas dos situaciones y hay mucha polémica acerca de estas dos cosas, ¿no? Y la pregunta que yo hago esta mañana sobre estos dos puntos, que ahorita te voy a decir cuáles son, es ¿cómo debemos actuar nosotros como cristianos? ¿O qué debe hacer la iglesia? ¿No? Y yo quisiera en esta predicación primeramente ver qué es lo que dice la Biblia, y luego vamos a analizar en base a lo que dice la palabra qué debe hacer la iglesia o cómo debemos actuar nosotros como cristianos. Y el primer tema de esta polémica, o el primer punto de esta polémica que se ha desatado en los últimos años y sobre todo en las últimas semanas, es sobre el aborto. Y yo quisiera empezar diferente en mi predicación. Casi siempre empiezo, o generalmente empiezo con una cita bíblica, pero yo esta mañana quisiera comenzar dándote 5 tipos de embarazos o 5 ejemplos de embarazos que pudiéramos sugerir, o en donde pudiéramos sugerir o permitir el aborto, ¿verdad? Te quiero dar 5 ejemplos donde tú me vas a decir, en el ejemplo número 1 a lo mejor podría permitirse el aborto, o en el ejemplo número 5 a lo mejor podría permitirse el aborto. Tú no me lo vas a decir aquí, pero lo piensas, ¿verdad? Entonces, el primer ejemplo es el de un marido asmático, un esposo que tiene asma y su esposa que tiene tuberculosis, que está embarazada de su 5º hijo. Tienen 4 hijos ya. El primero fue ciego, el segundo nació sordo, el tercero murió en el parto por causa de la enfermedad de la pareja, ¿verdad? Y el cuarto tiene tuberculosis y la mujer está embarazada de un 5º hijo. Ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo, una niña de color, una niña negrita en Estados Unidos de 13 años de edad, violada por un hombre blanco. El tercer ejemplo es una mujer desahuciada. Los médicos ya no le dan esperanza. Seguramente ella va a morir en los próximos meses. Ella tiene muchos hijos, 2 de ellos ya murieron y el esposo está en la guerra y realmente no se sabe si el esposo va o no a regresar. El cuarto ejemplo es el de un pastor anglicano y su esposa con muchos y muy graves problemas económicos. Son realmente muy pobres y ya tienen 14 hijos y la mujer ahora está de vuelta embarazada. Y el quinto ejemplo es una joven embarazada y el problema de esta muchacha es que el esposo no es el padre del hijo que ella está esperando. Entonces, yo te pregunto, ¿cuál de estos 5 casos podemos sugerir o podemos permitirles el aborto? El primero, el de la pareja enferma con 4 hijos enfermos, uno ya muerto, ¿verdad? Y un 5º que van a ser seguramente también enfermos, seguramente. O el de la niña de color de 13 años de edad, violada, va a ser madre a los 13, a los 14 años de edad. ¿Cuál de estos casos tú sugerirías, verdad? Que sí, hermano, ya a lo mejor ese podría ser un punto, ¿verdad? Un buen punto para el aborto, el número 1 o el número 3 o el número 5, ¿verdad? Esta joven que está embarazada y el esposo no es el padre y ella va a enfrentar un gran problema, y el hijo va a enfrentar una gran situación porque la gente sabe que no es el hijo del papá, ¿verdad? Y le van a llamar, ¿cómo se llama a este tipo de niños? Bastardo. Los 5 merecen realmente ser abortados o ninguno. ¿Cuál es tu respuesta? Ahora, si tú me dices la 1, hermano, el caso número 1 debe ser abortado, pues entonces tú mataste a Ludwig van Beethoven, que vivió 57 años
quien contaba que el médico le sugirió a su madre el aborto y esta mujer valientemente se negó. Y 7 meses después nació Beethoven y su 9ª sinfonía es un canto que habla sobre la alegría de vivir. Si tú me sugeriste el número 2 o pensaste en el número 2, la niña negrita de 13 años de edad, violada, tú mataste a una mujer que se llamó Ethel Waters, que vivió 79 años y que fue una mujer negrita de las más grandes cantantes de color que vio Estados Unidos. Si tú me dices la número 3, la mujer desahuciada con muchos hijos, 2 de ellos ya murieron, el esposo está en la guerra, tú mataste a Juan Pablo II, que vivió 65 años y que fue líder de la Iglesia Católica. Si tú me dijiste el número 4, el pastor anglicano y su esposa con muchos y graves problemas económicos que ya tenían 14 hijos, tú mataste a Juan Wesley, que vivió 88 años, pastor anglicano y teólogo. Y si tú me dijiste, no hermano, pues la número 5, ¿verdad? La joven embarazada y el esposo no es el padre del hijo que ella está esperando, pues tú mataste a Jesús de Nazaret. Ninguno de estos casos, hermano, ninguno merece ser abortado. Ningún caso merece ser abortado, por más difícil o más problemático que sea el embarazo de la mujer que lo está esperando. Y para hablar del aborto, hermano, necesitamos esta mañana preguntarnos, ¿dónde comienza la vida? ¿En qué punto del embarazo de la mujer comienza la vida? Y este es un punto difícil porque médicamente no hay acuerdos, ¿verdad? Es un problema médico y por eso hay tanto polémica en esta situación. Pero yo les voy a dar mi opinión y yo no soy doctor, entonces no les vengo a dar aquí una cátedra de medicina, ¿verdad? Pero yo te doy mi opinión, fíjate, yo me puse a investigar y un gran doctor me enseñó algunas cosas, ¿verdad? Entonces, lo único que yo te quiero decir es que, bueno, según lo que yo aprendí en la secundaria, a mí me enseñaron que cuando el espermatozoide se introduce en el óvulo, allí ya hay vida, ¿no? Fue lo que a mí me enseñaron. No sé si médicamente está bien o no, pero a mí fue lo que me enseñaron. Ahora, pero para el día 18 de que el niño está en gestación, ya se formó el cerebro. Entre los días 21 y 22, escúchame, el corazón comienza a latir. A las 8 semanas ya están formados todos los órganos, absolutamente todos los órganos del cuerpo. De hecho, si tú sacas una fotografía a las 8 semanas de esta criatura, ¿verdad? Ya ves exactamente una forma humana, ¿verdad? Dedos, ojos, nariz, cabeza, pecho, piernas, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta este punto, a los 2 meses de edad, ¿no? De este niño formándose en el vientre de la madre, a los 2 meses se le llama embrión y ya hay vida. Ahí ya hay vida, hay un corazón latiendo, hay un cerebro formado y de ahí de los 2 meses hasta el final, escúchame, todos estos miembros se empiezan a desarrollar o empiezan a tomar actividad, ¿no? Del mes número 3 al mes número 9, ya ahí todo esto que se formó en los 2 primeros meses, escucha bien porque ahorita te voy a leer una cita, en los 2 primeros meses todo esto empieza a tomar forma. Ahora, te vuelvo a repetir, en los 2 primeros meses se le llama embrión y yo quiero que vayas conmigo al Salmo capítulo 139. Y fíjate lo que dice el versículo 13. Escucha, dice, porque tú formaste. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a Dios. Y le dice al Señor, tú formaste mis entrañas. Tú, Dios, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Ahora fíjate en el verso 16, mi embrión. Los 2 primeros meses se le llama embrión, del tercer mes al mes 9 se le llama feto.
No dice, mi feto vieron tus ojos. Dice, mi embrión. Y yo estoy convencido, hermano, que David estaba hablando bajo la inspiración total y completa del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo puso esta palabra en la boca de David, ¿verdad? No dice mi feto, dice mi embrión. Los 2 primeros meses yo ya podía ver tus ojos, o tus ojos ya podían verme a mí, como quiera que lo pongas, ¿verdad? Y en el libro, en tu libro, estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas: el tipo de ojos, el tipo de boca, el tipo de estatura, el color de piel, el tipo de cabello, etcétera, etcétera, etcétera. Todo fue formado en los 2 primeros meses. ¿Por quién? Por Dios. Todo fue formado como un milagro de Dios obrando a través del cuerpo de mi madre y en mi propio cuerpo siendo formado por ti. Entonces, para mí, en mi opinión muy personal, hermano, un aborto literalmente para mí es un asesinato. Y estamos violando el 6º mandamiento que dice, no matarás. Y la mujer puede estar en su derecho, entre comillas derecho, de abortar, pero independientemente de lo que ella piense o ella crea, perdóname, está cometiendo un asesinato. Y te quiero leer otra cita, Éxodo capítulo 1, que es la única cita que habla del aborto en la Biblia, ¿verdad? Aparte de esta que te estoy mencionando de no matarás, ¿verdad? En Éxodo capítulo 20 y esta que te mencioné ahorita de Salmos, aunque ahí no habla acerca del aborto, pero fíjate lo que dice el Éxodo en el capítulo 1. ¿Tú te acuerdas que el pueblo de Israel estaba creciendo en Egipto y Faraón dijo, ¿saben qué? Vamos a matar a todos los niños de los hebreos, ¿verdad? Para que ya no sigan creciendo y aumentando en número, y entonces los vamos a asesinar. Y les mandó a las parteras que fueran y cuando atendieran a los hijos de las hebreas, si era un hijo varón, entonces tenían que matarlo por orden del faraón. Pero dice en el versículo 19, y las parteras, ellas temieron al Señor, no lo hacían, los hijos de los hebreos seguían naciendo y seguían multiplicándose, y cuando el faraón manda traer a las parteras y las enfrenta y les pregunta, ¿por qué no han obedecido mis órdenes de abortar a los hijos de las mujeres hebreas o judías, ¿verdad? Entonces las parteras, dice en el verso 19, respondieron a Faraón y le dijeron, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas. Esa era una media verdad y media mentira, ¿verdad? Y dice, y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Era una media verdad y una media mentira, porque obviamente las parteras estaban espantadas, ¿no? El faraón podía mandarles cortar la cabeza. Entonces ellas tenían que decir, probablemente era verdad, las mujeres hebreas eran fuertes, eran robustas, ¿verdad? Y cuando nacían sus hijos, ya llegaba la partera cuando ya el niño había nacido. Entonces ya no había oportunidad de matar al producto, ¿no? Pero también aparte las mujeres estas egipcias parteras habían puesto de su parte y se tardaban en llegar. ¿Cuándo nace tu niño? Pues que en 4 días o en un mes, ¿verdad? Yo llego, y nunca llegaban a propósito para ayudar a las hebreas a que tuvieran sus hijos. Entonces ellas le dicen al faraón, ¿verdad? Pues es que no tenemos nosotros la culpa, estas mujeres son muy fuertes y dan a luz antes de que nosotros lleguemos. Y entonces fíjate lo que dice el verso 20, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Escucha el verso 21, y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó a sus familias. Entonces estas mujeres tenían temor de Dios. Estas mujeres sabían que no era correcto, que no estaba bien lo que Faraón estaba pidiendo de ellas, que practicar abortos, que de alguna manera el practicar un aborto era malo, y no lo hicieron. Y como resultado, estas mujeres
fueron bendecidas y fueron prosperadas, ellas, y no solamente ellas, sino también sus familias. Escúchame, hermano, no tenemos derecho de decidir en la vida de otros. Estoy hablándote de una mujer que no tiene el derecho de decidir en la vida del niño que se está formando en su vientre. No tienes derecho de decidir en la vida de otros. Bueno, escúchame, ni siquiera en nuestra propia vida. Por eso es que es pecado el suicidio, porque yo no tengo derecho de decidir cuándo yo muero. El único que decide cuándo yo muero es el Señor. Y si el Señor decide que yo me muero hoy en la noche, está bien. Y si el Señor decide que yo me muero dentro de 10 años, está correcto. Y si el Señor decide que me muero hasta dentro de 40 años, pues amén. Pero Él es el que tiene en mis manos mi vida, porque mi vida no es mía, mi vida es suya. Entonces yo no tengo ningún derecho a quitarme la vida cuando yo quiero. Mucho menos tengo el derecho de quitarle la vida a un ser que está formándose en mi cuerpo. Eso es por el lado del aborto. Ahorita todavía vamos a hablar un poquito más acerca del aborto, pero voy a pasar al segundo tema controversial en los últimos años. Y ese tema, el segundo tema, es el homosexualismo. Y yo quiero que vayas conmigo a Génesis, al capítulo 19. Y en Génesis capítulo 19 es la primera vez que aparece esta situación o este pecado, ¿verdad?, del homosexualismo. Y yo ya lo he tocado en otras predicaciones, aunque no hemos hablado del homosexualismo en particular, ¿verdad? Pero he hablado de esta historia en otras ocasiones, y es la historia cuando los ángeles vienen con Dios, y dos ángeles vienen con Abraham y le hablan a Abraham y le dicen: voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y entonces Abraham intercede por Sodoma, y dos ángeles van, ¿verdad?, en busca de Lot para salvarlo a él y a su familia. Y entonces los ángeles llegan ahí, llegan a la plaza. Lot reconoce de alguna manera, no sé cómo, que son ángeles, ¿no? Y les dice: vengan a mi casa, no se queden en la calle, vengan a pasar la noche bajo mi techo, ¿no? Y entonces estos ángeles se meten a la casa de Lot. Y entonces dice ahí en el capítulo 19, en el versículo 4, que antes de que se acostaran, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de la ciudad. Los varones, dice ahí, de Sodoma, todo el pueblo junto. Escucha, hermano, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot, tocaron la puerta, ¿verdad? Y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y eso no significaba ángeles, los varones de Sodoma, los ángeles, mucho gusto, ¿verdad? Y conózcanse. O sea, esa cita no habla de eso. Para que los conozcamos es porque queremos tener relaciones sexuales con ellos. Los hombres de la ciudad de Sodoma, los varones, desde el más chico hasta el más grande, venían a la casa de Lot para pedirle que sacara a los dos ángeles, que ellos no sabían que eran ángeles, para violarlos, para tener relación con estos hombres. Y esto es así porque el versículo 6 lo aclara. Dice: entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras de sí, y dijo: les ruego, hermanos míos, que no hagan tal maldad. Escúchame, hermano, esta es la primera vez, yo te decía hace ratito, ¿verdad?, que se menciona este pecado sexual, este pecado de homosexualismo, de homosexualidad en la Biblia, y era una de las maldades, o una de las tantas maldades de Sodoma. Y todo el pueblo estaba contaminado con pecados sexuales y pecados de todo tipo, ¿no? Aún Lot estaba contaminado con este pecado porque sale a ofrecerle a sus hijas. Imagínate nada más qué mentalidad tenía ya Lot, ¿verdad? No lo hagan con estos dos varones, son mis invitados, pero tengo dos hijas, ¿verdad?, que las puedo sacar y hagan con ellas. No, ¿qué te pasa? No, tampoco. Está mal que saques a los dos varones, y está mal también que saques a tus dos hijas. ¿Cómo las ofreces delante de esta multitud pervertida sexualmente? Porque Lot ya no
pensaba bien, ¿verdad? Lot tampoco ya pensaba de una manera con temor de Dios, ¿no? Y a partir de aquí, hermano, a partir de esta cita de Génesis capítulo 19, en la Biblia a estos hombres se les conoce como sodomitas, a los homosexuales se les conoce como sodomitas. Y si tú vas, no vayas ahorita, pero si tú vas, por ejemplo, hay varias citas de esto, pero en Primera de Reyes, en el capítulo 22, nos dice que hubo un rey que se llamó Josafat, que dice que barrió de Judá, así esa es la palabra que usa, barrió de Judá a todos los sodomitas, a todos los homosexuales que había en ese momento en el reino del sur o en el reino de Judá, porque sabía que esto era una abominación delante de Dios. Levítico capítulo 18, versículo 22, ve ahí rápidamente, pero yo te lo leo, dice: no te echarás con varón como con mujer. ¿Por qué? Porque es abominación. Escucha, no te echarás con varón, un hombre, ¿verdad? Un hombre no se echará con otro hombre como con mujer, o al revés, una mujer no se echará con otra mujer como si fuera un hombre. ¿Por qué? Dice ahí Levítico capítulo 18, versículo 22, porque es abominación. Abominación, hermano, significa algo repugnante. Abominación significa algo asqueroso. Y además de abominación, te digo, es perversión, porque es antinatural. No es normal. Tú y yo, como seres humanos, no fuimos creados de esa manera. Y lo que algunos homosexuales alegan es que hay plantas y hay animales que tienen este tipo de conducta. Mira, a mí no me interesa si hay plantas y hay animales. El hombre y la mujer, el ser humano, no un animal, no una planta, el ser humano no fue creado de esa manera. No fue creado para tener relaciones sexuales hombre con hombre, mujer con mujer. Fuimos creados para tener relaciones sexuales hombres con mujeres. Romanos capítulo 1, el versículo 26, ve conmigo ahí, por favor. Y fíjate cómo lo dice o cómo lo plantea Pablo en el versículo 26. Dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Fíjate cómo dice: pasiones vergonzosas, hombre con hombre, mujer con mujer. Esas son pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron. Fíjate, ahí está hablando ya del lesbianismo, ¿verdad? Aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo, ahora fíjate, dice hechos vergonzosos. En el versículo 26 decía pasiones vergonzosas. Ahora en el versículo 27 dice hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Esta conducta sexual, hermano, de homosexualidad, del lesbianismo, no es natural en el ser humano. Son pasiones y son hechos, dice la Biblia, vergonzosos. Y ya habíamos hablado que son abominables, y ya habíamos hablado de que son perversos. Por más normal o más natural, entre comillas, que no lo quieran hacer, tratar de ver hoy en día, ¿verdad? Y luego fíjate cómo remata Primera de Corintios, el mismo apóstol Pablo, en el capítulo 6, y fíjate lo que dice el versículo 9. Pregunta y dice: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, dice Pablo, ¿verdad? Y empieza una lista. Ni los fornicarios, los que tienen relaciones sexuales que no están casados, ni los idólatras, los que adoran ídolos, ¿verdad? Ni los adúlteros, los que están casados y tienen una relación sexual extramarital, ni los afeminados, los que se visten como mujer, ni los que se echan con varones homosexuales o lesbianas, ni los ladrones, los que le roban a su jefe, a su empresa, a sus padres,
ni los avaros, los que nunca dan un quinto para nada, ¿verdad? Lo que decíamos hace rato cuando estábamos recogiendo las ofrendas, ¿no? Los que tienen dinero y nunca dan porque son egoístas, ni los borrachos, ni los maldicientes, los que hablan con groserías, ni los estafadores, ninguno de ellos heredará el reino de Dios. Escucha, para el tema que estamos hablando esta mañana, toca a estos dos tipos de personas, afeminados y homosexuales. Pero en la lista también están otros pecados. En la lista están los idólatras, en la lista están los adúlteros, en la lista están los avaros, en la lista están los borrachos también. Déjame decirte esto, hermano. Una persona, como te lo dije con el aborto hace unos minutos atrás, una persona puede tener el derecho de abortar, o una persona puede tener el derecho de ser homosexual, o cualquier otro pecado. Ser borracho, ser vengativo, ser ladrón, ser adúltero, etc. Pero debes saber, seas o no cristiano, creas o no en Dios, que sobre todo lo que tú decidiste hacer en tu vida, según Eclesiastés capítulo 11, verso 9, Dios te va a juzgar. Entonces, esos son los dos temas polémicos de los últimos años, el aborto y la homosexualidad, ¿no? Y ya vimos aquí citas bíblicas de cada uno de estos dos puntos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo debemos actuar entonces? Porque así se llama la predicación, ¿verdad? ¿Cómo debemos actuar? ¿Qué debe hacer la iglesia, hermano? ¿Qué debe hacer la iglesia en estas dos áreas, en estos dos puntos tan controversiales, tan difíciles, ¿verdad? ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Qué debemos hacer nosotros como cristianos en el punto del aborto y en el punto de la homosexualidad? Para contestar esa pregunta, hermano, déjame contarte algunos pecados que se hacían en el Imperio Romano en el tiempo de Jesús y en el tiempo de los apóstoles. El Imperio Romano, hermano, estaba plagado de pecados tremendamente inmorales. Comían, por ejemplo, por el placer de comer. Tenían grandes bacanales, ¿verdad? Tenían comidas que duraban no horas, pero duraban días. Y comían por el placer de comer y vomitaban, ¿verdad? Comían hasta hartarse, y una vez que estaban hartos de la comida, la vomitaban para poder seguir comiendo más. Eso es gula, ¿verdad? Eran tremendamente idólatras con todo tipo de dioses. Tenían cientos y cientos de dioses para todo tipo, de todo color, de todo sabor, ¿no? Eran dioses inmorales, eran dioses sanguinarios, eran dioses terribles que les permitían a ellos, les permitían entre comillas, ¿verdad? Porque no les hablaban, pero ellos, si el Dios era inmoral, pues ¿por qué yo no voy a ser inmoral? Les permitían tener una vida licenciosa, una vida inmoral terrible. Tenían orgías, donde en esas orgías eran todos contra todos, hombres contra hombres, mujeres contra mujeres, hombres contra mujeres, ¿verdad? Mujeres contra hombres, y su vida sexual era totalmente depravada. Muchas de estas orgías se hacían cuando comían también. O sea, imagínate, comiendo, vomitando y teniendo relaciones sexuales por todos lados durante varios días. Yo escuché en alguna ocasión una persona que hablaba y decía que si el hijo varón de un matrimonio romano primogénito, ¿verdad? O el hijo primogénito más bien de un matrimonio romano nacía y era mujer, entonces el papá no la reconocía, porque el primogénito tenía que ser varón. Entonces el papá no la reconocía, le daba la espalda, y entonces tomaban a esta niña y literalmente la tiraban en la basura. Literalmente la dejaban en la calle, en el camino, para que las aves de rapiña o los animales salvajes se la comieran y la mataran. Y yo me puse a investigar y yo pensé, esto de veras sería así. Y me puse a investigar y no, hermano, era peor. El papá debía reconocer al niño, olvídate si era primogénito o no. El papá estaba ahí cuando el niño iba a nacer o la criatura iba a nacer. Y si ya tenían muchos hijos, o al papá no le gustaba el niño o la niña que había nacido, o el papá no estaba de buenas, o el papá ya no quería más hijos, entonces en el momento en que la partera recibía al niño o a la niña,
El papá se quedaba estático, no la levantaba del piso, se daba la media vuelta y se iba. Eso significaba que el papá decía, no lo quiero. Entonces, la partera tomaba al niño o a la niña y la tiraba o lo tiraba a la basura. Literalmente, lo tiraba a la calle. Y ahí podían pasar dos cosas. Ahí se lo podían comer los animales o ahí lo podían recoger gente tremendamente pobre, lo recogían para más o menos alimentarlo y luego sacarles un provecho económico vendiéndolos a estos niños o a estas niñas como esclavos. Nunca en la historia de la humanidad, hermano, se han asesinado tantos bebés como en el Imperio Romano. En el Imperio Romano había esclavitud y muchos de estos niños vendidos en su infancia como esclavos eran usados, niños, eran usados como esclavos sexuales de gente de una posición económica romana muy alta, ¿no? Escúchame esto, hermano, en ningún país, hoy en día, en ningún país se permite el asesinato de un recién nacido. Se permite el aborto, ¿no? En algunos países ya se permite que la madre mate a la criatura al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, a los 4 meses, no sé hasta cuántos meses, ¿verdad? Pero eso está permitido. Pero una vez que el niño nace o la niña nace, eso ya no está permitido. Eso es un delito. En ningún país, en ninguno, se permiten las relaciones sexuales con niños. Es castigado, eso es penado, eso es contra la ley. El Imperio Romano no solamente lo permitía estas dos cosas, matar a un recién nacido o tener relaciones sexuales con niños. El Imperio Romano no solamente lo permitía, lo solapaba y lo practicaba. Ahora, Jesús y los apóstoles nunca hablaron de esto. No hacían manifestaciones, no hacían marchas, no hacían protestas en contra de estas situaciones. Oigan, ¿sabe qué? Se me está ocurriendo que propongamos a Pedro para el Senado, que sea un senador que represente el reino de Dios en el gobierno y así, hermanos, hay que cambiar las leyes de esclavitud o de la muerte de niños. Propongo que hagamos pancartas en idioma griego y en idioma romano, ¿verdad? Y en idioma hebreo y salgamos a las calles y marchemos y digamos no a la muerte de niños, no a la muerte de niños, no a la muerte de niños, ¿verdad? No a los niños sexuales, esclavizados sexualmente. Ahora, escúchame, no apoyaban el pecado, obviamente, ¿verdad? Ni Jesús ni los apóstoles apoyaban esos pecados. Pero su enfoque era, escucha esto por favor, hermano, su enfoque era el reino de Dios. El reino de Dios toca las vidas de las personas a través de la gracia y la misericordia. Es el reino de Dios lo que va a cambiar la mentalidad, el corazón y el espíritu de la gente. Lo que necesitamos hacer no son marchas, lo que necesitamos hacer no son meter gente en la política, lo que necesitamos hacer es predicar la palabra del evangelio, que es lo único, el Espíritu Santo es lo único que puede cambiar la mentalidad, el corazón de las personas. Una vez que la persona se convertía al evangelio y una vez que la persona se volvía hijo o hija de Dios, entonces ahí sí, Pablo y Jesús y los apóstoles aconsejaban y mandaban guardarse de todas estas cosas que vivía el Imperio Romano y vivir apartados y en vidas santas para Dios. Pero escúchame, ¿qué caso tiene decirle a un pagano, pórtate santamente, vive? O sea, ¿no te entiende? O sea, estás loco, ¿verdad? Pero a los cristianos, Pablo en sus cartas, Pedro en sus cartas, Santiago en sus cartas, Jesús en los evangelios, sí les ordena decir, ustedes no son de este mundo, ustedes necesitan ser diferentes. Y el mundo los va a odiar, el mundo los va a aborrecer, pero yo he vencido al mundo, les decía Jesús, ¿verdad? Jesús censuraba. Escúchame lo que voy a decir, hermano. Jesús censuraba a los líderes religiosos de la época.
pero trató con mucho respeto a Nicodemo. Los cobradores de impuestos eran amigos de los explotadores romanos, pero Jesús tiene mucha misericordia para Zaqueo, que no era publicano, era jefe de los publicanos, y llama a Mateo, que trabajaba entre los publicanos, lo llama al ministerio. Jesús hablaba de los peligros del dinero, pero muestra muchísima compasión por el joven rico. Jesús sabía que era pecado el adulterio y la prostitución, pero habla con la mujer samaritana que había tenido 5 maridos y el sexto con el cual ella estaba viviendo no era su marido, y tiene mucha misericordia de ella. Y tiene mucha misericordia de la mujer adúltera que casi la iban a apedrear delante de él. Y cuando él se levanta y ya no hay nadie ahí delante de esta mujer, él le dice: ¿dónde están los que te acusaban? Esta mujer le dice: pues todos se fueron. Y él se levanta y le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús honraba la dignidad de las personas, estuviera o no de acuerdo con ellas. Escúchame, ¿por qué? Porque la persona era más importante para Jesús que su categoría, su etiqueta o aun que su pecado. Esa, hermano, es la verdadera gracia de Dios. Pero vuelvo a la pregunta: ¿cómo debemos actuar ante el homosexualismo, ante el aborto? ¿Cómo debemos actuar? ¿Qué debe hacer la iglesia? Y tengo solamente 2 cosas que debemos hacer nosotros. Número 1, amar a nuestro prójimo y a nuestros enemigos. Es lo que dice la Biblia. Ve conmigo, Juan capítulo 13. Está hablando Jesús en su última oración por los apóstoles antes de ir a la cruz, ¿no? Y ahí en Juan, en el capítulo 13, dice el versículo 35. En esto conocerán todos. ¿Quiénes todos? Todos los del mundo, todos los que no son cristianos, que son ustedes mis discípulos, si hacen marchas en contra del pecado, si pelean, si odian y hacen guerra a toda persona que practica el pecado. ¿Así dice, hermano? No, escúchame, si hiciéramos eso no habría iglesia. Todos aquí hacemos pecado, todos aquí hemos pecado y seguimos pecando. No, dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros. Fíjate, hermano, Jesús no nos llama a hacer una guerra santa, y todas esas guerras santas han terminado en una catástrofe y han sido terribles, y lo único que han hecho es no dar testimonio del verdadero evangelio y del verdadero cristianismo, ¿verdad? Pero no nos llama a hacer una guerra santa en contra de mujeres que abortan o en contra de homosexuales. Escúchame, hermano, las mujeres que abortan y los homosexuales, ellos no son nuestros enemigos. Ahora, tampoco nos llama a aprobar o a solapar o a animar o a apoyar o a estar de acuerdo con el pecado. ¿Saben que yo soy pastor y entonces yo para demostrar cuánto amo a los homosexuales me voy a ir a meter al desfile gay para demostrar que los amo, y voy a llevar una pancarta que diga: soy pastor pero amo a los homosexuales? No, escúchame, esas son payasadas, hermano. Eso es no entender el evangelio, y eso es no entender mi posición como cristiano, ¿verdad? No nos llama a eso. Nos llama únicamente a amar al pecador, pero no a amar su pecado. Nos llama a amar porque es el verdadero evangelio de Jesús, hermano. El evangelio está fundado en la gracia y el perdón de Dios, no en la defensa, escúchame, de valores. Debemos levantar la voz a favor de los valores, claro que sí. Debemos de manifestar la verdad de la palabra de Dios y decir: es pecado. Oye, ¿qué piensas de los homosexuales? ¿Y qué piensas del aborto? Pues yo te digo lo que dice la Biblia: es pecado, es maldad, está mal. Pero por encima de esa opinión está la gracia y el perdón para quienes han practicado el aborto, para quienes están practicando el ser homosexuales. Lo que la iglesia debe hacer, hermano, lo que nosotros debemos hacer es tener misericordia, no juzgar,
no condenar. No justifico, pero entiendo y oro por su salvación. Y esa es la segunda cosa que la iglesia debe hacer, orar. Ahora, algunos oran y dicen, sí, hermano, hay que orar para que esto se acabe. Vamos a echar fuera el demonio de homosexualidad de México, ¿verdad? Y entonces la gente se pone en las iglesias y dicen, el demonio de homosexualidad de México, fuera, ¿verdad? Largo, no regreses. Y han pasado los años, la iglesia ha orado así y el demonio de homosexualidad no se va. El demonio del aborto no se va. Escúchame, porque no se va a ir. Ve conmigo, Mateo capítulo 24. Al contrario, hermano, esto va a crecer, esto va a aumentar. Mateo capítulo 24, el versículo 12, dice que por multiplicarse la maldad, escucha, multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y en el contexto de Mateo capítulo 24 está hablando de su segunda venida. Y dice que para su segunda venida, hermano, la maldad se va a multiplicar. Yo te digo esto, hermano, el mundo se va a poner cada vez más hostil. El mundo cada vez va a ser peor. Esto no va a mejorar, esto va a empeorar. Yo estaba leyendo hace unos días la noticia de que médicos están imposibilitados de practicar su ética o su moral o su creencia para no practicar el aborto. Es decir, si una mujer que quiere abortar llega con un médico cristiano y el médico cristiano dice, no, yo no puedo practicarte el aborto porque mi creencia no lo permite, porque mi conciencia, ¿verdad? ¿Sabes algo? El médico va a la cárcel porque el derecho es el de la mujer. La mujer tiene derecho de abortar y tú, médico, no tienes derecho de dejarte guiar por tu conciencia o por tu creencia o por tu religión o por tu moral y tu moral no importa, ¿verdad? Tu creencia no importa. Lo que importa es el derecho de esta mujer de abortar. ¿Qué va a hacer un médico, hermano? ¿Qué va a hacer un médico a partir de ahora? Puede hacer dos cosas. Practicar el aborto, está hablándote de un médico cristiano, ¿verdad? Puede hacer dos cosas. Una, practicar el aborto, lo cual va a estar mal y va a ser cómplice de un pecado. O mantenerse firme y ser despedido de su cargo en el Seguro Social o en el hospital del IMSS y pudiera ser que más adelante hasta ir a la cárcel, ¿verdad? Porque se negó a hacer algo con el derecho de una mujer. Es solo el inicio para mí, hermano. Es solo el inicio de toda una persecución que se avecina a causa de nuestra fe, porque la iglesia debe mantenerse firme de que la homosexualidad y el aborto es pecado. Con misericordia y amor, amén, pero es pecado. Estas cosas tienen que ocurrir, no van a parar. Más bien van a ir en aumento. No podemos orar reprendiendo y diciendo fuera homosexualismo, aborto, fuera de México. No, eso es orar inútilmente. Esto no va a parar, más bien va a ir en aumento. Pero la presencia del mal, hermano, escúchame, garantiza que se está cumpliendo lo que está escrito. El aumento del mal garantiza que verdaderamente Jesús viene pronto, hermano. Mi última cita, Romanos capítulo 8, ve conmigo ahí, por favor. Romanos en el capítulo 8, y fíjate lo que dice el versículo 22. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está, escucha, con dolores de parto hasta ahora. Entre más se va acercando la segunda venida del Señor, toda la creación gime con dolores de parto. Y yo te digo algo, hermano, no podemos orar para quitar o retrasar los dolores de parto. Imagínate, te pongo el ejemplo de una mujer embarazada, ¿verdad? Que está embarazada y le está doliendo porque el niño ya casi nace, ¿no? Y entonces la mujer está en un grito y entonces viene y me agarra, imagínate que es Mireya, ¿no? Y me agarra de la mano y me dice, ora para que estos dolores se vayan, ¿no?
No, no, no ores así, porque si tú oras para que los dolores se vayan y de repente vamos a suponer el milagro, ¿verdad? Se van los dolores. No, escúchame, se muere tu niño. Se muere tu niño porque los dolores son exactamente para eso, para que tú puedas pujar, ¿verdad? Para que tú puedas expulsar, porque si tú no sientes los dolores, ¿y cómo te va? No, muy bien, ¿cuántos meses llevas? Ya llevo 11 y no me duele. No, pues ya está muerto. Se murió. ¿Por qué? Porque nunca me dieron dolores. Es como, imagínate, se te pica una muela y nunca te dan dolores, jamás. Y la muela se te picó y está cariada. ¿Qué va a pasar, hermano? Te va a infectar toda la boca, te va a infectar todas las otras muelas sanas. Al final te vas a quedar sin dientes. porque gracias a Dios, hermano, nunca me dio dolor. No, gracias a Dios no. Gracias a Dios que te dio el dolor. Gracias a Dios que hubo una llamada de atención, porque esa llamada de atención te alertó de que debías hacer algo. Escúchame, lo mismo aquí, los dolores deben existir, pero los dolores son buenos porque anuncian, escúchame hermano, que nuestra redención está próxima a ocurrir. Por eso nosotros debemos ser la luz y la sal en este mundo. Debemos ser el faro que alumbra en medio de las tinieblas, un faro de esperanza, un faro de gracia, un faro de misericordia, un faro de perdón. Necesitamos orar, pero nuestra oración debe ser por misericordia y arrepentimiento de quienes practican estos pecados. Necesitamos empezar a orar, hermano, por los médicos cristianos que van a verse en un dilema ético y profesional. Escúchame, necesitamos orar por nuestros hijos y por nuestros nietos, porque si el Señor no viene dentro de los próximos 20 años, si el Señor tarda en venir 100 años más o 200 años más, imagínate lo que van a estar viviendo nuestros hijos y nuestros nietos, y necesitamos orar por ellos. Necesitamos orar que Dios nos dé a cada uno de los que estamos aquí, si Cristo viene pronto, valentía y podamos estar firmes. Yo termino con estas dos cosas, hermano. Si has cometido algunos de estos pecados, homosexualismo o aborto en años pasados, o cualquier otro pecado, el Señor, yo te digo, el Señor no te condena. El Señor quiere guiarte al arrepentimiento y a su misericordia. Hay perdón, hay aceptación y hay amor en Cristo Jesús. Y probablemente a lo mejor algunas mujeres que abortaron en el pasado lo hicieron obviamente sin conocer la palabra de Dios y sin entender cabalmente lo que estaban haciendo, ¿verdad? En medio de la desesperación o en medio de la angustia o en medio de la tristeza o yo no sé. Escúchame, Dios te perdona. Vienes delante del Señor, pides perdón y Dios te perdona. Algunas tal vez dicen, hermano, yo ya pedí perdón por esto, ¿verdad? Sí, yo lo hice y cuando vine a Cristo yo pedí perdón. Estás perdonada, el pecado está olvidado, sepultado para Dios. Amén. Y la segunda cosa es, si tienes un familiar en esta situación, si tienes un familiar que ha abortado, un familiar que practica o que es homosexual o lesbiana, escúchame, hay que orar por ellos, orar que el Espíritu Santo los lleve al arrepentimiento y orar para que ellos alcancen misericordia, que conozcan a Dios y que sean alcanzados por el Señor. ¿Estás de acuerdo, hermano? ¿Nos podemos poner de pie en esta mañana? Y vamos a orar. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por los dolores que estamos experimentando en estos últimos años, Señor, a través de toda esta crisis y toda esta situación que vemos que no viene menguando, que viene aumentando más bien. Te damos gracias, Señor. Porque estamos viendo, Padre Celestial, en medio de toda esta situación, que tu tiempo está cercano. No podemos decir y no podemos saber cuándo es que tú vas a volver. Pero Padre, te damos gracias, Señor, porque creemos que nuestra redención está cerca. Creemos, Señor, que tú vienes pronto. Creemos, Señor,
que tú nos vas a dar la valentía, la firmeza, la templanza para resistir y para soportar y para ser firmes en nuestra creencias, Señor. Hoy levantamos la voz a favor de esos médicos y enfermeros o enfermeras, Señor, cristianos que se van a ver envueltos a partir de ahora, Señor, en un dilema terrible por esta situación. Padre, hoy oramos que tú les des gracia. Hoy oramos, Señor, que tú les des fortaleza. Hoy oramos que tú les des valentía. Hoy oramos, Señor, que tú les des firmeza, Padre celestial. Hoy oramos que tú los guardes y los cubras con tu sangre preciosa, Señor. Pero también oramos por nosotros mismos, Padre, porque yo creo que vamos cada vez más a enfrentar esta situación, este problema, Señor, este aumento de pecado y de maldad en nuestras vidas, y cada vez, Señor, va a ser algo más fuerte que nos va a enfrentar como cristianos y que nos va a enfrentar para reflejar lo firme que estamos en ti. Y Padre, declaramos hoy, Señor, que tú nos das esa firmeza, que tú nos das esa templanza, que tú quitas todo temor y todo miedo, Señor. Y que, Padre, tú nos ayudas hoy. Oramos, Señor, a favor de estas personas que hoy en día, en este mismo día, están practicándose algún aborto, Señor, o están viviendo en homosexualidad o en lesbianismo. Padre, oramos que tú los alcances. Oramos que tú tengas misericordia. Oramos que tu Espíritu Santo les revele tu verdad. Oramos, Señor, que tu Espíritu Santo les revele tu amor. Oramos que tu Espíritu Santo les revele tu palabra, Señor, y que tú los alcances, que mandes personas, que mandes a alguien, Señor, que pueda hablar con ellos, que pueda ministrarles y que pueda, Señor, traerles a la verdad en el nombre de Cristo Jesús. Y si tú quieres usarnos a nosotros para esto, Señor, úsanos. Aquí estamos, Padre celestial. Nos ponemos delante de ti, Señor, y pedimos que tú nos des palabras sabias, palabras, Señor, ungidas, Dios, para hablar cuando nos enfrentemos con algunos de estos dos casos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Oramos, Señor, porque tu Espíritu Santo traiga un avivamiento a este mundo, Señor. Oramos por un avivamiento para esta nación. Oramos por un avivamiento para este estado, para esta ciudad, Señor. Oramos, Padre celestial, que tu Espíritu Santo, Señor, unja nuestras vidas, Señor, y que el evangelio pueda correr a través de nosotros, Señor, y que podamos alcanzar cada vez a más gente, Señor, y que cada vez más gente sea tocada y bendecida por tu palabra, Señor, y por tu evangelio, y cada vez más vidas sean cambiadas y transformadas para tu reino, para tu gloria y para tu honra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Levanta tus manos ahí donde estás y dile al Señor: úsame, Padre celestial, úsame para compartir, úsame para hablar, úsame para predicar a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Úsame, Padre, para alcanzar a otros con tu misericordia. Úsame para alcanzar a otros con tu gracia. Úsame para no juzgar, para no condenar, Señor, sino para alcanzar con palabras de salvación a otra persona que está viviendo en pecado, sea cual sea su pecado, Señor. Que yo pueda compadecerme como tú te compadeciste de la gente en tu tiempo, Señor. Que yo pueda tener tu amor y tu misericordia. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús esta mañana, Señor. Úsanos, Dios. Úsanos como tu ejército. Úsanos como tu pueblo, Señor, para compartir las buenas nuevas del evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús en esta mañana, Señor. Amén.